precisamente era lo que os intentaba trasladar. Bueno, lo primero, agradeceros a todos los que estéis ahí del otro lado de la pantalla. Por el chat estaba viendo de que no se me escuchaba, aunque se me veía por el canal YouTube, el canal TV de la Confederación Regional Empresarial Extremeña. Es el nuevo formato en el que hemos intentado en esta ocasión, para facilitar el acceso y facilitar que no tenga que haber una conexión específica y que desde cualquier terminal, cualquier persona hoy pueda participar en este webinar, jornada, webinar, coloquio, foro, llamémoslo como queramos, pero que, como bien sabéis, durante este periodo de confinamiento estamos realizando todos los viernes a las 12:30 de la mañana por parte de la CRECH, en colaboración con distintas instituciones, con distintas personas, que lo que intentan es aportar dudas, soluciones o compartir sensaciones y problemas derivados de este estado excepcional, de esta situación de confinamiento que el coronavirus nos ha traído a todos y que está teniendo un daño tan perverso y lesivo, tanto desde el punto de vista de la salud de las personas, que es lo peor sin duda alguna, tanto desde el punto de vista económico y social. Por ello, en esta ocasión, pues nos acompañan como panelistas, pues la consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, Leire Iglesias, y el director general de Arquitectura y Calidad en la Edificación, Alfonso Gómez. Como os podéis imaginar, además, por el título que hemos puesto a este webinar, Reconstruyendo Extremadura, lo que pretendemos es hacer un análisis colectivo para la recuperación de la construcción y la vivienda desde el compromiso y desde el conocimiento de que es un sector prioritario en nuestra comunidad autónoma, no solo por la mano de obra directa que ocupa, sino por también todos los sectores afines que se ven beneficiados a través de input y output en el proceso productivo, porque a veces no solo son en la fase de construcción, sino que la venta de viviendas, bien sea vivienda usada, vivienda nueva o incluso la reforma y rehabilitación de las viviendas que ahora tenemos, siempre lleva aparejado que generen cambio de mobiliario, cambio de electrodomésticos, que haya que instalar cortinas. Por lo tanto, son muchos otros sectores también los que se ven beneficiados y se dinamizan cuando la construcción funciona y cuando se está vendiendo vivienda. Siendo conscientes de esta realidad, pues no cabe la menor duda que lo mejor que podíamos hacer hoy, más allá de la participación que se puede realizar a través del chat de YouTube, donde podéis ir trasladando todas las preguntas, todas las inquietudes, todas las propuestas, todas las reivindicaciones, incluso todas las quejas que estiméis oportuno, porque me consta que tanto Leire como Alfonso son personas que saben encajar perfectamente esto desde sus responsabilidades que ahora mismo tienen desde un punto de vista público, pero siendo muy conscientes de que ellos están ahí como servicio al interés general y para intentar que todos prosperemos. Además, hay una cuestión muy importante que también no quiero, porque esto es un foro abierto, aunque sea eminentemente empresarial, pero que la consejera tampoco eluda, ni mucho menos, y así se lo pido ya, que es la vivienda entre sus competencias fluye en los dos sentidos. Ella debe de promover y ayudarnos a que podamos construir viviendas y mejorar y reformar esas viviendas, sobre todo, como bien conocéis muchos ya, en el ámbito de la eficiencia energética, que es donde están principalmente ahora focalizadas las mayores ayudas si hablamos de rehabilitación y reformas en viviendas, pero también ella tiene que garantizar un derecho constitucional como es el acceso de todas las personas a una vivienda digna. Por lo tanto, también por esa doble vía se dinamiza desde fondos públicos y con recursos públicos que no solo van en ayudas directas a los propietarios, a los consumidores, a las personas, sino también a veces va con ayudas directas al promotor, pero de una manera o de otra está sirviendo todas estas ayudas públicas como palanca para intentar dinamizar y ayudar a un sector que, por cierto, empezábamos a ver un poquito la luz, pero que sinceramente nos ha costado mucho desde la crisis del 2008 retomar las tasas de actividad que teníamos antes, a las que ni con mucho habíamos llegado. Pero es cierto que cuando estábamos ahora empezando un poquito a detectar que estábamos saliendo para arriba, se empezó a notar ya una ralentización por aquello de la inestabilidad política, que yo por lo menos me permito hacer esa valoración, que hemos vivido en el 2019 con tantas elecciones, con tantas dificultades para a nivel nacional configurar un gobierno, que hizo que se retrayera un poco lo que era la compra de vivienda nueva sobre todo, pero es cierto que había otro mercado como era la rehabilitación, la reforma, que estaba funcionando muy bien. Luego tendrá ocasión tanto la consejera como el director general de darnos datos posiblemente, o si no, por lo menos darnos a grandes rasgos lo que sí me consta que hay, que es un exceso de demandas, de solicitudes,
que a veces incluso por consignación presupuestaria no se pueden atender y que no cabe la menor duda que es muy importante en nuestra comunidad autónoma, porque no solo estamos reformando y estamos cumpliendo con esos objetivos de desarrollo sostenible con el que todos estamos comprometidos en la agenda 2030, sino que además estamos ocupando actividades sobre todo de microempresas, pequeñas empresas, autónomos y de trabajadores que se dedican a este nicho de mercado como es la pequeña reforma, la rehabilitación y que sin duda alguna todas estas ayudas, como decía, de los distintos programas de los que luego podremos hablar, pues estaban dinamizando y estaban teniendo buen éxito y buena acogida, por lo tanto también estaba ayudando a la reactivación del sector económico, pero en esta coyuntura llegó el maldito coronavirus, el confinamiento, ha sido un sector que, por cierto, bien conoce la consejera, porque en todas las reuniones que mantenemos semanalmente en el ámbito del diálogo social con el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, es consciente de toda la problemática que le hemos ido trasladando al Consejo de Gobierno, encabezado por el presidente de la Junta, tanto a la delegada del Gobierno, con la inseguridad, las incertidumbres que tenía precisamente en las empresas constructoras, sobre todo las pequeñas, sobre los distintos estadios que hemos ido pasando desde que se decretó el estado de alarma, en fases en las que aparentemente podíamos trabajar con normalidad, luego se nos mandó a casa, luego cuando parece que reactivamos, pero con ciertos condicionantes que no permitía que todo el mundo pudiera trabajar, lo cual encima ha complicado más la sostenibilidad y la situación difícil de estas empresas, porque como yo siempre digo, las que han tenido que cerrar, han cerrado y lo han pasado muy mal y lo están pasando mal, pero al menos tenían para poderse acoger a ciertas medidas de ayuda y colchones salvavidas que aunque fueran parches, pues algo le han ayudado, como eran los ERTE por causa de fuerza mayor, como eran ayudas directas al mantenimiento del empleo, que se han sacado por la Junta de Extremadura también gracias a ese diálogo social y a esa concertación que está funcionando en nuestra región, como ojalá funcionase a nivel nacional y desde luego nos iría mejor. Creo que somos todo un ejemplo y he de ponerlo en valor. Pero es cierto que las constructoras, sobre todo las pequeñas, tenían ese problema de que en teoría ni podían acogerse a estas ayudas, pero tampoco podían trabajar con normalidad, con lo cual a veces es peor estar abiertos, pero teniendo bajadas de cifras de negocio, como nos habéis transmitido a la Confederación Empresarial en torno al 85 y hasta el 90%, intentando mantener la misma estructura de empresa y teniendo que tener los mismos gastos fijos y de personal. Por lo tanto, de todo esto hoy podemos hablar, pero yo creo que es muy importante que hayan estado pues tanto la consejera como el director general, que tienen mucho que ver y que no solo quiero que empaticen, porque me consta en las reuniones que tenemos con ellos, no solo las del Consejo de Gobierno, sino en grupos de trabajo que tenemos a otros niveles también, para hacer el seguimiento de los pagos de facturas de proveedores, de los pagos de ayudas también, de subvenciones que estaban ya concedidas, donde se ha avanzado, aunque no al gusto que todos quisiésemos, pero que se está avanzando mucho, y del compromiso que el propio presidente de la Junta sabemos que tiene con el sector empresarial, donde a veces ha sido pues la persona que ha reivindicado en esas reuniones matutinas que tienen dominicales con todos los presidentes de las comunidades autónomas y el presidente del gobierno, donde Guillermo en muchas ocasiones ha servido de altavoz nuestro para trasladarle peticiones, quejas y propuestas desde el ámbito empresarial. En esa línea, por lo tanto, ya voy a ceder la palabra a la consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda para que nos traslade todo lo que ella entiende oportuna y también una cuestión, aunque yo he hecho esta entrada de la situación de la que venimos, también qué expectativa tiene ella y qué nos puede ofrecer ella desde el ámbito público, sabiendo que la capacidad que tiene la Hacienda y la comunidad autónoma es la que tiene, tanto desde el punto de vista normativo como desde el punto de vista económico y financiero, pero que sin duda alguna es muy importante y también a veces algo que no cuesta dinero y que es a veces esa simplificación administrativa que tanto demandamos y que es fundamental, sobre todo en actividades como la construcción, donde ahí ya son otras materias que no tiene competencia directa la consejera, pero que también como miembro del Consejo de Gobierno sabe el esfuerzo que se ha hecho modificando algunas normativas desde el punto de vista urbanístico para precisamente también reactivar el sector de la construcción. Por lo tanto, nada más, agradeceros a todas y todos vuestra participación y cedo ya la palabra a Leire, abres el micro si eres tan amable y el foro es todo tuyo. Bueno, pues buenos días a todos y todas, Javier. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque entiendo que esto quedará aquí guardado, grabado y con la posibilidad de emitirse, retransmitirse en cualquier momento para cualquiera que
que lo quiera ver. Yo hago extensiva, Javier, esa buzón o esa disponibilidad de la consejería, mía, de Alfonso y del resto de la consejería, a que en cualquier momento, más allá del debate que tengamos ahora, cualquiera de los ítems, de las cuestiones que reflexionemos en este webinar que tú dices, pues puedan hacérsenos llegar una vez que se reproduzca el vídeo en vuestro canal. Me hace gracia esto del webinario y el webinar. No te preocupes por la acentuación de si se dice de una forma u otra. Yo que me dediqué algún tiempo en mi vida a trabajar en cooperación con las comunidades latinoamericanas de países, están absolutamente horrorizados, porque para ellos hablar de huevón tiene un significado muy específico, y que nos reunamos en webinario sería para huevear, y esto es justamente lo contrario a querer huevear. Así que utilicemos la parte más rica de nuestro castellano y llamémoslo directamente seminarios digitales o como sea, porque ahí hay una parte del mundo que nos está entendiendo un poquito raro con esto. Te agradezco, Javier, además, que me trasladaras esta invitación el lunes pasado en una de esas sesiones intensas e intensivas que llevamos teniendo desde prácticamente el inicio de la declaración del estado de alarma entre el Consejo de Gobierno y los agentes sociales. Es ejemplar no solo el grado de consenso que estamos pudiendo dar en Extremadura a la hora de abordar las decisiones, sino también ese avance en la concertación, habernos sentado todos los lunes con los representantes sociales y empresariales a trabajar sobre los decretos, sobre las normas, sobre las leyes, sobre las modificaciones y sobre las urgencias y las prioridades que hemos tenido y que ha tenido la sociedad extremeña en todo momento. Así que tanto a vosotros como patronal, como organización empresarial, como CRES, como bien lo sabes también a la delegación del Gobierno y a las organizaciones sindicales, pues trasladaros un enorme agradecimiento por el que, si el lunes nos decís el viernes queremos hacer una charla, casi nos podemos decir que no, porque somos muy conscientes del esfuerzo colectivo que hemos estado haciendo en todo este tiempo. Esfuerzo que no se limita solo a los representantes sociales, sean sindicales, económicos o institucionales, como es nuestro caso. Esfuerzo que ha hecho toda la sociedad extremeña. Y permíteme, Javier, que empiece por ahí, que empiece por poner en valor las medidas que en este tiempo hemos tenido que adoptar para permitir que todo el mundo pudiera estar tranquilamente en su casa. Y es que la gente permaneciera en su vivienda significaba el esfuerzo, el trabajo, el impulso de algunos programas que permitieran que la gente pudiera tener tranquilidad, no solo respecto de sus circunstancias laborales y económicas, sino también de protección de ese espacio que más que nunca ha sido un hogar, y no solo una vivienda, y no solo un techo, un hogar que ha sido nuestro auténtico refugio. Y eso significaba que tuviéramos que poner en marcha iniciativas que, a diferencia de otros momentos de crisis que pusieron en debilidad la protección del derecho a techo, pues en este momento pudiéramos estar tranquilos, ¿no? Ha sido el propio Gobierno de España, el Ministerio de Transporte, Vivienda y Agenda Urbana, el que ha impulsado algunas de las iniciativas relacionadas con las garantías, la suspensión de cualquier procedimiento de desahucio, procedimientos de riesgo de pagos de hipotecas, avanzado además a las garantías de los suministros en los hogares, que no se pudiera haber cortes ni de luz, ni de agua, ni de comunicaciones, de los servicios básicos que tenemos que tener en nuestro domicilio. Y se han hecho extensivas estas medidas que en otros momentos se han aplicado respecto de moratorias hipotecarias o las posibilidades de circunstancias de impagos por causas sobrevenidas sobre la vivienda en propiedad, al régimen de alquiler en varios escenarios. La protección respecto de la posible pérdida de la vivienda o dificultad del pago del alquiler en función de quién fuera el titular de la vivienda, incluso la articulación de unas ayudas específicamente para aquellos que tuvieran una circunstancia sobrevenida derivada del COVID y que necesitaran que les ayudáramos directamente
con el pago de las rentas del alquiler. Son convocatorias que hemos articulado conjuntamente entre el Gobierno de España y la comunidad autónoma, que están vigentes, que tienen plazo de solicitud hasta el 30 de septiembre y que han ido acompañadas, además, de algunas acciones precisamente para los sectores de la sociedad en una circunstancia de mayor vulnerabilidad. Nosotros, desde el minuto 1, a todas las personas que residen en una vivienda de protección pública, una vivienda social, les hicimos una exoneración del pago de las rentas mientras que durara el estado de alarma. Y en esto tan importante que dices, Javier, y que también pasa no solo en el ámbito económico, sino en el ámbito social, de la pelea contra la administración, contra la burocracia, pues también hemos tomado algunas medidas para que los contratos de alquiler se renovaran automáticamente y las minoraciones de renta de esos contratos de alquiler se renovaran automáticamente sin que las personas que están en estas viviendas sociales tuvieran que hacer ninguna gestión frente a la administración, hacerlo de oficio. En estas nos hemos encontrado alguna anécdota, alguna circunstancia curiosa, como que también ha habido propietarios que han decidido no cobrarle la mensualidad a los inquilinos durante el periodo del estado de alarma y que nos ha supuesto hacer incluso alguna modificación normativa para que aquella gente joven especialmente que están recibiendo las ayudas de alquiler de nuestro plan de vivienda, pues no tengan que justificar ese mes y no pierdan la ayuda porque su casero no les ha querido cobrar la mensualidad y ha habido que regular pues todo este tipo de circunstancias que lo que vienen a demostrar es una enorme solidaridad de la sociedad extremeña, en este caso, para abordar una circunstancia tan complicada como la que hemos estado abordando hasta ahora y las complicaciones derivadas de estas circunstancias sanitarias a las que tú hacías referencia y que vendrán a partir de este momento. Justamente ayer, en la tarde de ayer, tuvimos conferencia sectorial de vivienda y el conjunto de las comunidades autónomas estuvimos valorando el impacto de estas medidas y de estas decisiones que hemos tomado colectivamente y en coordinación Gobierno de España y comunidades autónomas. Y por extensión, en ese momento pues hablamos y pasamos a abordar lo que vendrá de aquí para adelante. Seguirá habiendo gente en circunstancias de vulnerabilidad y tendremos que seguir articulando programas que sirvan para proteger los hogares de los ciudadanos y de las ciudadanas. Pero también tendremos que abordar esa necesaria reactivación económica, reactivación del sector de la construcción y sumarnos a los planes de inversión y de reforma que también pretende impulsar el Gobierno de España. Tú hacías referencia, Javier, a cómo íbamos antes de la pandemia y está bien acordarnos de vez en cuando de cómo íbamos antes de la pandemia. Fijaros en los datos del mes de enero en nuestra comunidad autónoma. Estábamos ya recuperando la actividad. Los datos de compraventa en el mes de enero de firmas de hipoteca eran un incremento de un 20% respecto del año anterior, respecto a los del 2019 en nuestra comunidad autónoma, mientras que la media nacional era de un 6,1%. Estábamos ya cogiendo esa velocidad, esa recuperación, esa reactivación del sector de la construcción y además haciéndolo con una contención razonable de precios. Contención razonable de precios que, por cierto, también se ha producido a partir del impacto de las medidas que hemos tomado durante el confinamiento, que muchas han ido dirigidas al alquiler y siempre hemos sido temerosos de que cualquier ayuda, impulso, política positiva de apoyo al alquiler tuviera después un impacto sobre incrementos de precios. No han existido esos impactos y no han minorado en principio la demanda de adquisición de compras en el próximo tiempo. Es decir, que las medidas que hemos tomado respecto de los alquileres no han tenido un impacto negativo. Se producía en la reunión, no obstante, entre las comunidades autónomas un consenso unánime respecto de que los próximos planes de vivienda trabajen en estas dos áreas a las que tú hacías referencia. Por una parte, distingamos en los planes de vivienda, tanto en los estatales como en los autonómicos, un área o un ámbito de trabajo
dirigido a seguir garantizando el acceso a la vivienda, especialmente a aquellos sectores que tienen más dificultad, bien porque se emancipan, bien porque tengan otro tipo de circunstancias socioeconómicas y trabajemos la vivienda social y y el acceso a la vivienda en un ámbito, y ahí estarán también las medidas de apoyo al alquiler, y por otro, un área, un reimpulso o un plan casi específico dirigido a todo lo que tenga que ser la rehabilitación, que será seguramente la gran proyección en la construcción en los próximos tiempos. Yo entiendo que muchas de las personas que nos estén escuchando, de vuestras empresas asociadas, de quienes puedan estar viendo esto, estarán entendiendo que ya estamos echando la pelota para afuera y diciendo que ya en los próximos planes veremos cómo haremos y cómo impulsaremos y abriremos un tiempo y luego ya, pero que las necesidades son de ahora, que las respuestas tienen que ser de ya para allá. Y en el ya para allá me gustaría trasladar una medida de impulso que vamos a aprobar inmediatamente en la comunidad autónoma, que es la ampliación de los créditos, de los fondos destinados al programa de eficiencia edificatoria de la vivienda existente, el programa PEVE, hasta 35 millones de euros en las próximas anualidades, que nos permitirá dinamizar cerca de 3.000 proyectos, más de 3.000 proyectos en la comunidad autónoma con carácter inmediato. Cerca de 1.000 de esos 3.000 proyectos los podremos aprobar porque ya están revisados, y que hace parte, Javier, de esto de facilitar los trámites ante la Administración a los que tú antes hacías referencia. Ampliando el crédito conseguimos ampliar el número de beneficiarios, el número de proyectos y además difuminar todos estos proyectos por toda la comunidad autónoma. Serán obras de rehabilitación que tendrán impacto prácticamente en todo el territorio. Y a eso nos sumaremos también con otro tipo de acciones. Estamos convencidos, tenemos la seguridad y lo hemos analizado y lo hemos trabajado, de que la inversión, el impacto de las medidas de rehabilitación y de regeneración, no me quiero quedar con la idea de que la rehabilitación se hace solo sobre la unidad de la vivienda, se hace también sobre un entorno, tienen un gran retorno tanto en el empleo como en la sostenibilidad, como en el cumplimiento de la Agenda 2030, como en los modelos de ciudad que estamos diseñando y que tan en cuestión han estado durante esta pandemia, como en la activación económica muy repartida por todo el territorio y, por supuesto, también en la calidad de la vivienda, en el acceso a techo. A veces nos vamos a buscar nuevas viviendas donde ya tenemos viviendas disponibles para ponerlas a disposición de la ciudadanía. Fijaros que simplemente esta acción del programa PEVE, de la ampliación de los créditos del programa PEVE, nos van a permitir tener una actividad económica, un retorno económico fiscal de 66 millones de euros y una actividad multiplicadora de 227 millones de euros, además de, por supuesto, incrementarse la contratación. Estamos hablando de cerca de 600 puestos de trabajo en el desarrollo de este tiempo, y a los que se irán acompañados otro tipo de medidas también. Otra coincidencia que hubo ayer en la conferencia sectorial de vivienda tiene que ver con la colaboración público-privada en estos planes de rehabilitación que lleguen para el futuro. Y en ese sentido, y a continuación os lo explicará con detalle el director general de Arquitectura y de Calidad de la Edificación, Alfonso, que nos acompaña, también vamos a retomar, y también anunciamos ya, el retomar algunos proyectos, algunos programas, algunas iniciativas de financiación novedosas, como pueden ser el fondo del Housing Best, que permitan hacer intervenciones, actuaciones sobre comunidades de propietarios en materia de eficiencia energética también y de rehabilitación de elementos comunes, y otros programas como el ERASE, al que él os dará detalles. Son proyectos, son fondos que no lo habíamos probado antes en materia de vivienda, que queremos acelerar su activación y que me parece muy importante que desde el sector de la construcción vayáis conociendo. El objetivo lo podríamos llamar objetivo por 10. El Ministerio nos hablaba ayer de pasar, si cumpliéramos la Agenda
2030 y los objetivos de descarbonización del parque de viviendas en 2050, tendríamos que pasar de 30.000 actuaciones al año que se hacen en materia de rehabilitación en nuestro país a 300.000. Yo os digo que si en el Gobierno de España se plantean multiplicar por 10 las actuaciones en rehabilitación, en Extremadura nos plantearemos multiplicar como mínimo por 10 también las actuaciones en rehabilitación, porque como mínimo tenemos el convencimiento de que el retorno también se multiplicará por 10. No solo porque ya solo en el impacto en el empleo las acciones de rehabilitación sean un 30% más generadoras de empleo que las acciones de nueva construcción, sino porque el retorno en todo esto de la agenda verde, del modelo urbano, del modelo de convivencia, del modelo de ciudad, pues también se produce esa capacidad de retorno. Cuando hablé con Javier al principio de semana de la posibilidad de hacer este seminario o webinario en el día de hoy, centramos la prioridad, y así lo hemos titulado, esto de reconstruir Extremadura, centramos la prioridad en el ámbito de la construcción y de la vivienda. Pero ya me advirtió Javier, no te escaparás de preguntas relacionadas con el transporte y con la movilidad. Lejos de no querer escaparme, Javier, lo incorporo yo para que no haya dudas sobre nuestra voluntad a que se puedan hacer también preguntas en ese tipo en ese sentido. He hecho alguna mención, alguna referencia al modelo de ciudad. Es tiempo también de hablar del modelo de comunidad autónoma. Conjuntamente hemos decidido que en este tiempo en el que hay que replantearse algunas de las acciones de gobierno, incluidos nuestros propios presupuestos, íbamos a abrir un debate con la sociedad, con los agentes económicos, con todo el espectro y la representación ciudadana, para hacer propuestas sobre hacia dónde debemos ir, qué modificaciones, qué nuevos retos tenemos por delante. Son acciones y un proceso de escucha en el que estamos en estos días con muchísimas empresas, colectivos y ciudadanos que se trasladarán a una mesa de diálogo social entre el Gobierno y las organizaciones representativas, los sindicatos y la patronal, que servirán para trasladar un debate al Parlamento extremeño. Podríamos decir, este es un Gobierno con mayoría absoluta que simplemente puede decidir modificar sus cuentas cuando le parezca, tiene votos para poderlo hacer o modificar nuestra agenda y nuestra planificación en el momento que queramos. Hemos decidido hacerlo de otra manera, hemos decidido hacerlo poniendo en valor todo el ejercicio democrático, y si nos presentamos con una acción de gobierno y si presentamos unos presupuestos a la Asamblea de Extremadura, deben ser los parlamentos y el diálogo social y ciudadano los que modifiquen nuestra agenda sin dejar de perder los compromisos. Y en ese sentido creo que este será un tiempo muy importante para repensar la movilidad. Hace 35 años que en Extremadura decidimos un modelo de comunicación urbana que seguimos manteniendo. Si hoy están en cuestión las grandes urbes, si hoy estamos pensando que se vive mejor en ciudades más pequeñas que en ciudades más grandes, si hoy tenemos una oportunidad para luchar contra el despoblamiento, tenemos que garantizar a la ciudadanía que se va a mover laboralmente, al menos que tengan suficientes infraestructuras de telecomunicaciones, suficientes infraestructuras hidráulicas y suficientes infraestructuras de movilidad para que eso pueda ser una realidad, para que Extremadura pueda aprovecharse de ese modelo también. Hay una oportunidad de cambio, hay una posibilidad de cambiar nuestros sistemas de desplazamiento y hay todo un reto en nuestras infraestructuras logísticas. Durante el confinamiento hemos podido concretar, adelantar, avanzar con algunas de las inversiones que estaban previstas en la plataforma logística del suroeste ibérico, en la plataforma logística de Badajoz. Esa infraestructura, una vez completada, no debe ir sola, debe contar con puntos de apoyo intermedio que nos sirvan no solo para garantizar nuestras exportaciones, sean internas dentro del país o externas de carácter internacional, sino también el nodo de comunicación interna de nuestros productos, repensar cómo nos movemos los ciudadanos, repensar cómo se mueve nuestra logística. Y esta será,
sin duda una de esas apuestas de futuro que en el debate que ahora hemos emprendido y que a mí me gustaría pues dejar caer también en esta mañana, aunque íbamos a hablar solo de construcción y de vivienda, pues tengamos por delante en el próximo tiempo en esa agenda no de reconstrucción, porque no hay que volverse a inventar Extremadura, pero al menos sí de reactivación económica de nuestra región. Y de momento aquí lo dejo, Javier, y dispuesta a cualquier pregunta que pueda haber y a las aclaraciones y los programas que tiene que presentar Alfonso. Muy bien, Leire, muchas gracias, consejera. Lo primero, por el grado de empatía que ya nos consta a los que en las distancias cortas trabajamos en la mesa codo con codo contigo, pero que has podido trasladar que conoces el sector perfectamente y eso es porque estás implicada, lógicamente, con tus responsabilidades y con tus competencias y con las posibilidades de ayuda que puedes tener tanto en los dos ámbitos, como muy bien has comentado, que aquí son complementarios, ayudar en la parte social a que las personas vivan cada vez mejor y tengan sus derechos cumplidos, pero también siendo muy consciente que es que cada vez que hacemos eso, estamos ayudando también a reactivar la economía y el sector privado, que en definitiva sabemos que es el que genera riqueza y bienestar para nutrir esto. Dejaremos algunas cuestiones para el turno de preguntas que ya nos han llegado. Como te puedes imaginar, el tren hasta ahora y la logística está siendo de las estrellas, pero hay cuestiones también de planteamiento que nos hacen que ya te avanzo para que vayas retomando. Dicen que muy acertado todas las reflexiones que has hecho del retorno que tiene la edificación tanto en el plano económico y social, pero que se te ha olvidado uno, me dicen, que es la fiscalidad. Me dicen que si conoces los estudios que por reputados consultoras ponen en valor que el 45% de los costes finales, o sea, de lo que paga al final el consumidor final en la compra de una vivienda, retornan por vía de impuestos a las distintas administraciones públicas, sean ayuntamientos, comunidades autónomas y el propio Estado a través del IVA. Bueno, en definitiva, no vamos a dejar, porque está ahí Alfonso ya pendiente, no vamos a ocupar en principio más tiempo, vamos a dejar que las personas que están ahora participando en directo, porque como muy bien decía antes Leire, este vídeo estará colgado como hemos hecho con todos los seminarios digitales, te compro el término, que me gusta bastante más, que hemos realizado los viernes anteriores, que se ha colgado con posterioridad en la plataforma del canal TV de la CREX, pero este evidentemente no solo en directo, sino que va a estar también colgado como no podía ser de otra manera, por lo tanto, para quien no ha podido estar ahora mismo visionándolo o participando, por lo menos lo pueda ver. No va a poder participar, que es el lujo y la opción que tienen ahora mismo todas las personas que están escuchándonos. Vamos a dar ya paso entonces a Alfonso Gómez, como decía antes, director general de Arquitectura y Calidad en la Edificación, para que nos complemente, nos traslade también sus sensaciones desde su ámbito personal, profesional, porque Alfonso también es una persona que profesionalmente conoce bien el sector, porque creo, Alfonso, si no me corriges ahora, que eres arquitecto de profesión, por lo tanto sabe de lo que está hablando. Si ya sabía la consejera, por obligación, él lo sabe también por devoción, digamos, porque ha sido su elección en su día de dedicarse a la actividad profesional de la arquitectura, y que además nos traslade todo lo que entienda de complemento más concretamente, que pueda ayudar también y sirva de esa palanca de cambio, como yo digo, para dinamizar al sector privado. La palabra es tuya, Alfonso. Muchas gracias, Javier. Muy buenos días a todas o buenas tardes a todas y a todos. Buenos días, consejera, y buenos días, Javier. Yo quería compartir con vosotros las perspectivas de recuperación europeas y nacionales para el sector de la rehabilitación, especialmente en vivienda en Extremadura. Esas perspectivas, al hilo de la intervención de la consejera, van cambiando. Esto es como el fútbol, es minuto y resultado. Entender que es como una foto que pueda estar con una definición hace una semana y la definición de hoy automáticamente se ha multiplicado por 10 gracias a todo lo que nos ha contado la consejera. Si me permitís, voy a compartir una pantalla, a ver si soy capaz. Creo que sí. Yo quiero analizar un poco, primero, la situación pre-COVID, porque efectivamente venimos y teníamos unos condicionantes fijados anteriormente y un nivel de compromiso también fijado anteriormente, tanto a nivel, por supuesto, de España y a nivel de Extremadura, y reflejar una situación a día de hoy, viernes, y digo viernes porque la semana pasada ocurrieron cosas, esta semana están ocurriendo cosas,
Entonces, es necesario saber exactamente dónde estamos. El panorama nacional previo a la situación pre-COVID, tenemos que pensar que solamente la edificación supone el 40% del consumo energético total en Europa. El 67% del consumo total de energía de un edificio es atribuible al gasto por calefacción y aire acondicionado, por supuesto debido a un aislamiento deficiente. Básicamente esto es debido a la antigüedad y a los fallos en la construcción de nuestro parque de viviendas. En España, algo más del 56% del parque de viviendas es anterior al año 1980. Ya sabéis que en ese año, la norma básica de edificación de condiciones térmicas del año 79 empieza a incluir de alguna manera tímidamente algunas características de aislamiento. Eso representa que aproximadamente más de 13 millones de edificios necesitan mejorar su eficiencia energética en España. Pese a ello, el número de viviendas que realizan actuaciones para mejorar esta situación sigue siendo muy bajo. ¿Eres capaz? Sí. En nuestro parque de viviendas, ahora mismo envejece a un ritmo actual de un 3,3%. Más del 80% de estas viviendas tienen más de 18 años y casi la mitad supera los 40 años de antigüedad. De manera que no están adaptados a las mínimas exigencias que marca el Código Técnico de la Edificación del año 2006. Por otro lado, tenemos la Directiva Europea 2018-844 de Eficiencia Energética de Edificios, donde se fija la obligatoriedad a todos los Estados miembros a establecer estrategias a largo plazo para apoyar la renovación de edificios residenciales y no residenciales, transformándolos en edificios con alta eficiencia energética y descarbonizados antes de 2050. Quiero que os quedéis con el dato porque luego voy a profundizar sobre él, con el tema de lo que esta directiva marca y con el tema de las estrategias. El propio Gobierno español, en su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, en el 2021-2030, ya establecía en febrero del 2020 como objetivo la rehabilitación de 1,2 millones de viviendas hasta el año 2030. Objetivo que necesitaba de un fuerte impulso para conseguir esa tasa de crecimiento deseada. Antes de la crisis del COVID-19, esa tasa era de 30.000 viviendas por año. Es decir, ahí está el por 10 que nos fijaba la consejera. Tradicionalmente, España ha estado y sigue estando muy por debajo de la media de los países europeos en materia de rehabilitación. Y esta actividad tiene un indudable margen de crecimiento. Por lo que se refiere al volumen de inversión, la restauración y conservación de edificios en España se ha mantenido constante. Así, los últimos datos del Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio constatan que desde el año 2002 al año 2017 el volumen de negocio en rehabilitación se ha mantenido prácticamente inalterable. Esta directiva 2018-844 sobre eficiencia energética propone una tasa media anual de renovación de edificios del 3%. Acordaros que estábamos hablando de una tasa de envejecimiento del 3,3%, para satisfacer así los objetivos de la Comisión Europea en materia de eficiencia energética y la descarbonización del parque de viviendas. Sin embargo, los primeros datos apuntan a que en 2020 se habrá intervenido nada más que en el 1,79% del parque de edificios anteriores a 1980. Y muy bien, ¿y qué está ocurriendo en otros países, por ejemplo? Pues en Alemania, con un sector público que fijó el compromiso de rehabilitación anual en el 3% de los edificios, se han desarrollado programas de ayudas públicas por lo que la banca pública ofreció a la privada 27.000 millones de euros en 4 años a un bajo interés para rehabilitar 1 millón de viviendas, que a su vez generaron otros 27.000 millones de inversión. En el documento del CESCAE, propuestas para reactivar el sector de la construcción, se recoge que la tasa de rehabilitación en España, en comparación con el resto de países europeos, está entre 8 y 10 veces por debajo. Este compromiso del 3% representaría en España un volumen de rehabilitaciones de alrededor de 300.000 edificios. Siempre, al final, acabamos el 3%, los 300.000 edificios fijados. El plan, que debería haberse aprobado a mediados de marzo, contemplaba una inversión de 300 millones de euros. Muy bien. ¿Y cuál es la situación en Extremadura antes? Bueno, vamos a decir antes de, y vamos a incluir ya la noticia que nos ha compartido la consejera, donde la convocatoria del PEVE para el año 2019 ha subido hasta un total de 35 millones de euros. Desde el año 2015 se hace la comparativa donde tenemos una serie de líneas de rehabilitación,
tanto autonómica como estatal. La autonómica del PEB se introduce por primera vez en el año 2016, donde en un principio esta convocatoria salió con un presupuesto de 3.300.000 euros, aunque finalmente se cubrieron el 100% de las solicitudes con un presupuesto de más de 20 millones de euros. Esta convocatoria del 19 salió con un presupuesto de algo más de 15 millones de euros y se acaba de ver incrementada en casi 20 millones de euros, alcanzando una cifra superior a los 35 millones de euros. El número general de solicitudes, desde el año 2015 hemos pasado de 277 a 4.693 en el año 19. Esto supone que el número de solicitudes se ha multiplicado por algo más de 16. Y en cuanto al importe de la convocatoria, de un gasto de casi 7 millones de euros en 2015, se pasa a algo más de 37 millones de euros hoy, porque efectivamente, como digo bien, la foto cada vez va ganando en mayor definición y puede cambiar el nivel de pixelado. Se pasa de algo más de 37 millones de euros, es decir, se ha multiplicado por algo más de 5,32 la inversión total. Muy bien. ¿Y la situación? ¿Cuál es la situación actual en Europa? La situación, como sabéis, el miércoles 27 de mayo se hizo una propuesta por la presidenta de la Comisión. En palabras de Frans Timmermans y Fatih Birol, nos dicen que la pandemia del coronavirus ha provocado la mayor conmoción económica y social en muchas generaciones. A medida que empezamos a controlar mejor la emergencia sanitaria, tenemos que iniciar la ingente tarea de reconstruir nuestras economías y reparar el enorme daño que ha provocado esta crisis en nuestras sociedades, trabajadores y empresas. Efectivamente, la crisis del coronavirus estalló de repente y sorprendió a todos desprevenidos. Pero no se puede decir lo mismo de los principales desafíos climáticos y de biodiversidad a los cuales ya nos estábamos enfrentando. Hace tiempo que la ciencia ha dejado muy clara la necesidad de tomar más medidas y más urgentes. A medida que los países de Europa y de más allá de nuestras fronteras se recuperan de la crisis actual, tenemos al mismo tiempo que reparar nuestras economías y nuestro planeta. Nuestra salud y nuestro bienestar dependen de ello. En la mente de muchos en Europa y especialmente aquí en España, el recuerdo del colapso económico del 2008-2009, donde se puede resumir que los bancos fueron rescatados y la población no ganó nada. Bueno, habría que abrir un debate quizás. Esta vez tenemos que conseguir mucho más que simplemente apuntalar un antiguo sistema. Debemos construir uno nuevo que beneficie directamente a nuestros ciudadanos y a nuestros hijos. Tenemos que dedicar nuestros recursos a proyectos viables que aporten beneficios tanto a corto como a largo plazo, como la renovación de viviendas, la infraestructura de energía limpia y el transporte bajo en carbono. Es lo que se denomina el Green Deal Recovery Package. Una ola de renovación, efectivamente, de edificios más limpios y sostenibles, porque es que efectivamente los edificios siguen representando más de un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea. Muchos europeos siguen luchando por pagar sus facturas de energía en casas mal aisladas y con sistemas de calefacción contaminantes. Se puede ayudar al sector de la construcción con sus 15 millones de empleados directos y indirectos a volver a ponerse en pie, con esta ola de renovación que haga más limpias y sostenibles nuestras casas y edificios públicos. Los proyectos de renovación se pueden implementar rápidamente. Cerca del 60% del gasto en modernización para la eficiencia energética del hogar iría directamente para los trabajadores locales de la construcción, según apunta un análisis de la Agencia Internacional de la Energía. Centrar, por tanto, el esfuerzo en las viviendas sociales, en las escuelas, en los hospitales y en otras infraestructuras de elevado impacto podría dinamizar a las comunidades más afectadas y contribuir además sensiblemente a la recuperación económica. En el aspecto de la financiación, la comisión, en un principio anterior a lo que se tiene que debatir, efectivamente, antes del 27 de mayo, la comisión prevé lanzar este fondo europeo con una dotación aproximada de 91.000 millones de euros. Como sabéis, según las fuentes comunitarias, la propuesta de Ursula von der Leyen lleva al Parlamento Europeo, asigna a España 77.000 millones de euros en ayudas a fondo perdido, el 15% del total de la Unión Europea y otros 63.000 millones en créditos. En total, una movilización de 140.000 millones de euros. Para edificios residenciales privados, efectivamente, las ayudas apoyarán la concesión de hipotecas verdes, con el objetivo de movilizar inversiones por valor de 50.000 millones de euros para desarrollar un producto de financiación de mercado masivo que sea atractivo para la renovación. Muy bien. Y en España,
¿Cuál es la situación en España? Pues a día de hoy, efectivamente, y además tras la mesa sectorial de ayer, pues cada vez vamos teniendo una mayor definición. En España, el Ministerio de Movilidad y Transporte y Agenda Urbana tiene pensado, dentro de su nuevo plan de vivienda, como nos ha adelantado ya la consejera, dos líneas muy claras. Primero, soluciones habitacionales para colectivos vulnerables, solución de vivienda y, por supuesto, la línea de la rehabilitación. Será, por tanto, decisiva la rehabilitación del parque edificatorio. El mismo ministro quiere convertir el sector de la construcción en palanca para la reactivación económica debido a la crisis generada. Ya adelantó que se está trabajando en la iniciativa privada en planes de reconstrucción, pero que el Gobierno supedita su lanzamiento a que desde Bruselas primero se constituya este Fondo de Recuperación Europeo. La Asociación de Promotores y Constructores asegura que se pueden generar hasta 1 millón de puestos de trabajo en el sector si se toman las medidas correctas en el momento adecuado. Hay que destacar en este punto que la construcción reclama desde hace ya mucho tiempo la falta de mano de obra cualificada para cubrir su actividad ante la falta de relevo generacional provocado tras la crisis de 2008. Y en este punto, la Junta de Extremadura es muy sensible y está trabajando mucho desde todos los ámbitos posibles para hacer poder llegar a vosotros, que nos lo reclamáis, esa mano de obra y esa cualificación. La última vez, ayer, una reunión con la Fundación Laboral, un convenio de la Fundación Laboral de la Construcción y la Dirección General de Formación y Formación para el Empleo, os tengo que hacer llegar un llamamiento y una petición, y es que estas personas con la formación, la FP Dual, que esta gente se forme antes de cuando vayan a una obra y os pidan trabajo, ojalá. Dice, no interrumpamos su ciclo de formación. No podemos decir que no tenemos gente formada cuando estamos interrumpiendo su ciclo de formación. Eso, por supuesto, yo voy a recoger todas las peticiones que me hagáis, pero yo quiero haceros esa petición, por favor. Asimismo, también para el desarrollo de este plan de rehabilitación, será necesario que España implemente de forma urgente las recomendaciones establecidas por la propia Comisión Europea. Mejorar la eficiencia energética, mejorar el estado de conservación de los edificios, mejorar la salubridad y mejorar la salubridad. Ante la falta de tirón, que efectivamente de otros sectores por razones sanitarias, debe ser la construcción mediante la aplicación de políticas públicas de impulso que contemplen aportación de fondos públicos, tanto de forma directa como en forma de beneficios fiscales, incentivos normativos y aprovechamientos urbanísticos. Así, mientras el promedio de trabajadores ocupados en rehabilitación en países europeos al nuestro es del 3,9%, en España nos situamos en un 2,2%. Alcanzando este 3,9%, el sector de la rehabilitación en España podría generar 400.000 nuevos empleos. Este modelo público-privado permitiría movilizar recursos privados implicando a los ciudadanos en la recuperación económica, favoreciendo la inversión, la actividad, el trabajo, limitando el gasto social y la deuda pública. Es quizás ahora mismo el mejor de los momentos para volver a absorber la mano de obra perdida en favor de otros sectores mediante planes de formación acelerada. Además, esta misma semana, de hecho, hemos mandado en la madrugada de hoy las aportaciones a lo que es la estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España, el ERESE. Es una estrategia absolutamente ambiciosa, se ha venido redactando pues desde hace ya bastante tiempo, se ha compartido con muchos sectores y esta estrategia debe abordar las siguientes cuestiones. Primero, soluciones para el sector residencial, el terciario, la financiación, la pobreza energética, la información de indicadores y seguimiento y evaluación, los aspectos macroeconómicos, por supuesto, el parque edificado del sector público, que es fundamental, y por último, la formación, capacitación y concienciación. Se ha establecido un objetivo concreto a nivel europeo, que debe ser recogido en estas estrategias nacionales, que es lograr un parque edificatorio residencial y no residencial que esté totalmente descarbonizado para el año 2050, facilitando una transformación económica rentable de los edificios existentes en edificios de energía de consumo casi nulo. La nueva ARESE debe incluir políticas y acciones destinadas a todos los edificios públicos, incluyendo los de todas las administraciones públicas. Es una estrategia y es una estrategia de rehabilitación.
Les puedo decir que la Junta de Extremadura cuenta actualmente con el proyecto E4 Pares, que es la estrategia de energía de consumo en los edificios públicos de la Junta de Extremadura, y se está redactando actualmente la estrategia de eficiencia energética de las viviendas propiedad del parque público de la Junta de Extremadura. La revisión de esta ERS, además, debe incluir de forma explícita aspectos como los relativos a la financiación, a los incentivos fiscales y a la pobreza energética. Es muy importante señalar una cosa que es, que los que me conozcáis, yo siempre tengo una fijación con la pobreza energética. La pobreza energética nosotros la podemos resolver eh, actuando sobre elementos pasivos. Es decir, una familia que nosotros le coloquemos una bomba de calor muy eficiente, si no tiene dinero para encender un brasero, no tiene dinero para encender una bomba de calor eficiente. Entonces, hagamos actuaciones em, que sean lógicas, que sean una estrategia. Lo mismo que en vuestras empresas, dice, aprovechemos exactamente donde gastemos ese dinero, que el retorno sea inmediato, no hagamos un gasto ilógico. Por eso es fundamental el redactar una estrategia como Dios manda y pararse a evaluar cómo estamos y a dónde queremos llegar. Por tanto, se debe marcar esa hoja de ruta marcando hitos concretos para 2030, 2040 y 2050. Por supuesto, con indicadores medibles. Todo aquello que se puede medir se puede corregir, se puede modificar. Así nos permiten su evaluación y su seguimiento. Se debe realizar una consulta pública de esta ERS antes de su envío a la Unión Europea. Esta ERS tiene que estar en la Unión Europea, en Bruselas, antes del el 15 de julio. Muy bien. ¿Y cuál es la situación en Extremadura? Pues hay una cuestión que efectivamente aparece en la ARES y aparece en las peticiones de todos los colectivos, que es que efectivamente se agilicen los trámites, que desde la Administración se ayude, se empuje, nos bajemos y nos arremanguemos y os ayudemos a sacar los proyectos adelante. Entonces, tenemos que comentar el reciente Decreto Ley 10/2020, que es del lunes de la semana pasada, el 22 de mayo, sobre las medidas urgentes para la reactivación económica en materia de edificación y ordenación del territorio. Por supuesto, destinadas a dinamizar el tejido económico y social de Extremadura. Son modificaciones significativamente especiales a la LOTUS, a la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura, con la que se aceleran sus previsiones en cuanto a la agilización de plazos administrativos. Sobre todo, en el campo de rehabilitación, se puede señalar como muy interesante la incorporación del silencio administrativo positivo para la licencia de primera ocupación. Además, en su artículo 2, también se modifica la Ley de Vivienda, la Ley 11/2019, donde, como bien ya ha comentado la consejera, el Fondo de Garantía en Eficiencia Energética, ahora mismo asociado a un proyecto que se denomina Housing Best, pues se vincula, se adscribe a la consejería competente en materia de vivienda. Y claro, y ahora me diréis, dice, muy bien, Alfonso, pero yo quiero datos. Pues vamos al lío. En Extremadura, ahora mismo tenemos, son datos de 2011, tenemos un total de 424.000 edificaciones, destinadas a vivienda 423.000. Claro, estamos hablando de edificios, que no de viviendas, 660.000 viviendas. Del parque de viviendas, estamos viendo pues, que sensiblemente tenemos como un 40% que es entre el año 1980 y 2011, es decir, que podamos pensar que tenga un mínimo condicionante de aislamiento. Pero, por supuesto, tenemos un 41% de 1940 al 80 y las anteriores, bueno, pues hay que sumar que tenemos un 60% de los edificios construidos antes de 1980, por tanto, con capacidad para poder actuar sobre ello. Perdón. Por provincias, pues anteriores al año 1980, pues sobre ese 60% que hay en Extremadura, pues en Badajoz hay un poquito menos, en Cáceres hay un poquito más, pero son sensiblemente exactamente iguales. Las viviendas, pues, por ejemplo, es muy interesante el tema de las unifamiliares, pues hay un 57,5% de las viviendas en Extremadura que son unifamiliares y hay un 42,5%
que efectivamente pues, son viviendas colectivas. El tema de propiedad, alquiler, sobre todo el tema de las viviendas principales, pues es muy interesante que podamos llegar al 65,5% y también ese 16,22% de viviendas es un número muy elevado de viviendas vacías si estamos hablando, como estamos hablando, de necesidad de vivienda. Entender que desde luego llama la atención. Bien, el tema que os decía de la pobreza energética, con el tema del consumo y con el tema sobre todo de los costes. El tema de la electricidad, gas ciudad, gas natural, los combustibles líquidos, efectivamente hubo una subida y una fluctuación. Tenemos que tratar de que mediante actuaciones integrales tengamos que depender cada vez menos de la energía y sobre todo de sus posibles fluctuaciones. ¿Por qué? Porque efectivamente en el año 2016 un 5,5% de los hogares afirma no poder permitirse mantener una vivienda en unas condiciones térmicas óptimas. Un 5,5% de los hogares. Eso estamos hablando del año 2016. Por tanto, las viviendas tienen un potencial de rehabilitación espectacular. Tenemos un 60% de viviendas anteriores a 1980, es decir, 206.118 viviendas unifamiliares y 87.000 viviendas en edificios colectivos. Por ello, el mejor exponente de lo que estamos hablando, hemos introducido el tema de las estrategias público-privadas. Ahora mismo una línea de trabajo público-privada es la línea que comentaba la consejera del House Invest. Es un proyecto europeo ligado a la creación de ese fondo de garantía que tiene el objetivo es crear un nuevo modelo de financiación para esa rehabilitación energética multifamiliar en Extremadura. Es un esquema de financiación de inversiones que se centra en un mercado regional con una inversión esperada superior a los 35 millones de euros. Lo que consiste, es una idea muy sencilla, surge en un momento en el que las comunidades de vecinos se encontraban con serios problemas a la hora de acceder a una financiación para poder acometer así las obras de rehabilitación en sus inmuebles. Por ello, mediante este fondo de garantía y de acuerdo con entidades financieras, surge la posibilidad de que la Administración avale dichas actuaciones, con lo cual tiene un efecto multiplicador sobre las posibles actuaciones que con dinero público podemos llegar a alcanzar. Se trata de un instrumento financiero que no existe en ningún otro punto de Europa. Por tanto, es necesario informar y fomentar de la cultura de la rehabilitación. Permitirme que deje de compartir. Fomentar la cultura de la rehabilitación en los ciudadanos mediante campañas de sensibilización e información. Programas de ayudas y financiación continuadas para empezar a aprender estas acciones de una forma muy sencilla y ágil, tanto a nivel nacional como autonómico y provincial. De crear una conciencia entre los usuarios finales sobre la importancia de invertir en mejoras de su vivienda de manera que vea un beneficio para él, tanto a nivel económico como de salubridad y ambiental. Se trata de poder aprovechar este duro momento como decisivo para el impulso que necesita tanto la rehabilitación como el sector de la construcción. Por ello, y desde aquí, ya lo ha dicho la consejera, pero os quiero animar a todos a que seáis interlocutores, que desde la Administración necesitamos para llegar más que nunca a pie de obra. Y sabed que desde la Junta de Extremadura y la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda contáis con todo nuestro apoyo. Pues muchas gracias Javier. Muy bien, Alfonso, muchísimas gracias a ti por todo el esfuerzo que has hecho además en darnos datos, en darnos cifras y en abrirnos también. Algo que era una de las propuestas que teníamos en este seminario digital era sin duda alguna el futuro y ver por dónde van las cosas. Sabemos que dependemos muchísimo, sobre todo en nuestra comunidad autónoma, de la aportación que se puede hacer con fondos europeos y está clarísimo que Europa lo que quiere apostar es por rehabilitar todos esos cascos antiguos que bien decía antes la consejera, que es cierto que en Extremadura tenemos ahí un lastre que no termina de arrancar, que es toda esa rehabilitación integral de las manzanas de edificaciones, de nuestros cascos antiguos. Ella lo denominaba muy bien Leire, que decía los entornos. No solo se trata de preparar uno la casa de puerta adentro, se trata también de decentar todo el espacio, el entorno, que hagamos unas ciudades más saludables, más
más vivibles, mucho más sostenibles también, y que sean más respetuosos con el medio ambiente. Pero es cierto que ahí yo creo, y es el análisis que hago, no sé qué opinará ahora nuestro foro cuando están participando en el chat, que creo que el problema que tenemos es el problema de la propia debilidad de la configuración demográfica de Extremadura, con un envejecimiento importante, con unas tasas de población activa, por desgracia, bajas, y que nos permiten que esto, por lo que al menos yo conozco, que se ha hecho en grandes ciudades como Madrid, por ejemplo, que suele ser siempre el ejemplo, porque sin duda alguna suele ser la número 1 en cuanto a capacidad de captación de inversión y de poderío también de financiación, se están haciendo, pero por grandes grupos inversores que requieren a veces pues esas compras. Si no, la fórmula esta que ha planteado Alfonso del House Invest puede ser muy interesante, porque ahí quitamos el escollo que muchos promotores de los que nos están escuchando ahora mismo conocen, que es la dificultad que para hacer una rehabilitación integral de un edificio tienes que comprar prácticamente la propiedad del edificio entero, porque si no, con que se quede a veces un propietario, es, si se me permite el símil vulgar, pues la mosca, ya sabéis el apellido después, que empieza a dar por saco y complica la operación. Por lo tanto, eso se está haciendo en otras ciudades como Madrid, porque hay mucho poderío inversor y se hace la compra integral del edificio y luego se acomete a su rehabilitación y a su reforma, y en otras ciudades es mucho más complicado hacerlo. Por eso esto puede ser una buena forma que me quedo anotado en agenda y que seguro que ha sido muy interesante y que todo el mundo de cara al futuro podemos empezar a planificar. No obstante, vamos a comenzar ya, como habíamos dicho, con el turno de preguntas. Yo os hago las preguntas en abierto y vosotros con total libertad contestáis, o los dos, o quien estime oportuno. Abrimos micros ahora ya y compartimos los micros abiertos. Os lanzo la primera pregunta, que va sobre el plan PEVE. La realiza Santiago Marín, que es una persona además del sector, colega tuyo, Alfonso, es arquitecto, y nos dice que ellos, por ejemplo, como están haciendo muchas empresas, ayudan a preparar todo el expediente al consumidor final para presentar estas ayudas, pero que luego lo que no pueden seguir es la trazabilidad de ese expediente, y que realmente lo que le llaman es los propios afectados, los interesados, con que no tienen conocimiento de cómo se les va a comunicar estas solicitudes, estas resoluciones. En definitiva, habla mucho de algo que hemos ya tratado, que es la simplificación administrativa, pero sobre todo él pide que se le pudiese concretar qué procedimiento es el que se tiene y cuáles son los plazos normales de respuesta que se está teniendo, y también ya lo enlaza con otra cuestión que nos plantea también Santiago, que dice sobre la ampliación del crédito que ha planteado la consejera. Nos gustaría saber cuándo se va a aperturar ese nuevo plan PEVE, para que, siendo consciente que prácticamente el crédito se ha agotado con las solicitudes que había, pues se pueda reactivar. También nos preguntan, por ejemplo, de que si prevé la Junta de Extremadura, entre sus políticas, si no a corto pero sí a medio plazo, hacer algún tipo de ayuda o algún tipo de colaboración con las empresas que están fomentando la construcción ecológica. En concreto, para que nos centremos, nos lo plantea una empresa del corcho, que como sabéis también pues es una materia prima que ya no es casi prima, sino que es un input ya en el proceso productivo, que se mete en muchos ámbitos, no solo en el del aislamiento, sino en el de los terminados, pero que también ahora parece ser que tiene un potencial importante de cara a lo que es la construcción de este tipo de viviendas. Y luego ya de manera más general también trasladaros que nos han ido pasando, por ejemplo, cuestiones como: consejera, ¿no cree que ahora que parece que el mercado del alquiler es el que tiene la burbuja y está recalentado, sería el momento de plantearnos la deducción nuevamente en el IRPF por compra de viviendas, sobre todo para la juventud, aunque se limitara para todas las personas jóvenes, que tuvieran un incentivo más allá de las ayudas directas, para, con una perspectiva de vida y de proyecto de familia, o si no de familia, por lo menos proyecto personal, poder acatarlo? También plantean pues que la rehabilitación de los entornos y la gran inversión, algo que he hecho yo a colación de la exposición que había hecho Alfonso, ¿cómo cree que deberíamos de ayudar para que en Extremadura esto tuviera el éxito que está teniendo en otras regiones y en otras ciudades? El tema sobre todo de las manzanas, de las rehabilitaciones de edificios integrales o de multifamilias, como habéis comentado. Nos hablan también de si realmente qué capacidad va a tener Extremadura para gastar esos fondos europeos a la rehabilitación y que realmente ayuden de una manera directa al sector y a la ciudadanía, para que sirvan para reactivar esa mano de obra que se está poniendo en el foco como fundamental.
hilo con otra cuestión que nos plantean, que no es una pregunta, es una propuesta o una queja o sugerencia de la realidad. Dicen, habéis hablado de la necesidad y de la falta que tenemos de mano de obra, porque es cierto que no existe relevo generacional. La juventud parece ser que no le interesa. Yo apostillo esto de cosecha propia, que en el diálogo social soy consciente que con la Consejería de Educación y Empleo estamos siempre, todos los años que hay apertura de cursos lectivos, instando porque se promuevan los módulos de todo lo que son los sectores de la construcción. Y la respuesta que se nos da siempre es que no hay demanda, que se quedan sin alumnos. Por lo tanto, hay que entender que en el grado de eficiencia que necesita la administración no puede licitar estos módulos para tener un número de alumnos que no es que no cubra gastos, porque aquí no se trata de cubrir gastos, sino que se determina que no es eficiente. Por lo tanto, ahí tenemos un problema y entonces, como no sé si ha sido Leire o Alfonso quien habéis hablado de la FP Dual, de algún convenio con la Fundación Laboral de la Construcción, que sabemos que hace una labor muy importante y fundamental en lo que todo lo que es el sector de cara a la formación, a la seguridad, nos dicen, sí, la formación dual, la FP Dual está muy bien, pero ¿y qué me dices de las cortapisas que se le ponen desde el ámbito de la exigencia de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y de la seguridad en las obras para estos alumnos? Parece ser que suele ser ahí algo que también tenemos que avanzar, es algo que en alguna ocasión con la consejera lo he hablado de puntillas, pero pensando que era algo que había que retocar también con la Dirección General de Trabajo, que es algo que se nos escapa, por desgracia, de las competencias autonómicas, porque estos son competencias estatales, pero es cierto que hay sectores ahí que tienen su propia normativa, como es la construcción, que está en el anexo 2, por ser actividades consideradas de alto riesgo, y que parece ser que las empresas son temerosas de en sus centros de trabajo poder incorporar a alumnos de FP Dual. Y ya para finalizar he dejado el tema estrella, consejera, y el tema que yo sé que te gusta, porque además hay cuestiones que quizá no conoce las personas que no te conocen personalmente, porque dicen, veo, no sé, consejera, si se multa mucho usted en el tren. Dice, ya ahora tú respondes, yo sé que sí, porque me lo has manifestado en muchas ocasiones, que eres usuaria además habitual del tren, pero lo dejo que tú lo digas. Dice, pero muy bien todo lo que ustedes cuentan, nos mete también a la CRE, y yo asumo la parte que nos toca de corresponsabilidad del pacto por el ferrocarril. Yo creo que se ha avanzado muchísimo, que se ha conseguido lo que no hemos conseguido en esta región en 40 años, me atrevo a decir, en los 4 años de vigencia de este pacto por el ferrocarril, pero sin duda alguna somos conscientes de que ni va al ritmo que nos gustaría, ni todavía se empiezan a ver los resultados que están teniendo todas estas inversiones que se están haciendo en los campos, donde a veces cuando uno pasa en algún sitio cercano lo que ve son las plataformas hechas y empezamos a ver algo de tendido de vía. Dicen, realmente, ¿cuándo vamos a tener en Extremadura esas infraestructuras tan necesarias? Y además la unen, y te la enlazo yo, Leire, en este caso, con el tema de la logística, de las plataformas, en concreto hablan de la plataforma logística de Badajoz, de Suroeste Ibérica, que dicen, pero ¿cómo se pueden plantear que ninguna empresa decida apostar por invertir y ubicarse en esta plataforma cuando después del anuncio de que se iba a tener la terminal del tren se ha tardado en adjudicar prácticamente un año, consejera? ¿Cómo esto lo vendemos a las empresas que, como es normal, tienen que velar por la eficiencia y la rentabilidad y el retorno de sus inversiones? Y ahí ya me paro, porque sí os digo que el compromiso más o menos que tenemos siempre es de intentar terminar a las 2, por aquello de aprovechar también y dinamizar al sector hotelero para que pueda hoy viernes tomarse todo el mundo una cerveza, una tapita, un algo, y empecemos a ayudarles también a estos sectores de una manera, pues, todo socialmente responsable. Y os lanzo ya y os dejo a vosotros intervenir como vayáis viendo oportuno y vamos interpelando y vamos viendo también si se suma alguna cosa que yo viera de relevancia, la introduciría, y si no, pues con esto ya os he dado bastante tema para que cerréis un poco lo que es el análisis y la jornada. Pues si Alfonso luego me quiere apuntillar alguna cosa, que me apuntille con tranquilidad, él sabe. Así que, pero vamos, brevemente, Javier, y sin eludir ningún tema, pero sin abrir nuevos debates, porque, oye, nuevos debates los podemos hacer tan largos como queráis, cuando queráis. Empiezo por el de la pausa, ¿eh? No me olvidé de la fiscalidad, y además lo mencioné cuando dije que estábamos ampliando las posibilidades del PEBE, el efecto que pueda tener, primero multiplicador, porque lo que nosotros invirtamos lleva parejo lo que tú decías al principio,
que además de haber cambiado la ventana, ahora cambiamos no sé qué de la luz y ahora cambiamos no sé cuánto de los muebles y ahora hacemos otra reforma y el efecto multiplicador de la inversión de los 35 era 227 y el retorno también. La fiscalidad de retorno en este caso es de 66 millones de euros. Claro que es importante para las administraciones impulsarle a la construcción en este sentido y no lo olvidamos. Sobre las cosas que planteabas ahora, el tema de la modificación de la ley de la propiedad horizontal, por esas negativas que a veces se dan en la reforma de un edificio y que otras veces se han solucionado haciendo actuaciones integrales adquiriendo el edificio. Lo que nos estamos planteando es hacer algunas modificaciones de planteamiento. Igual no es ni obligar a vecinos que no quieran, ni adquirir y hacer inversiones que nos van a reducir la capacidad de actuaciones, sino buscar otro tipo de fórmulas. Una es esta, de aprobar unos fondos que haga que se financien prácticamente solas y que el ciudadano empiece a recibir el retorno de la inversión en eficiencia energética prácticamente a la vez que empieza a hacer la inversión. Es decir, lo que va a empezar a pagar de devolución del fondo va a ser lo que se va a ahorrar y automáticamente de la factura de la luz en algunos casos. Va a haber coincidencia en eso. Y otros son fórmulas de cesión. Estamos pensando que para regeneración urbana, y no solo en propiedad vertical, sino en los espacios, en los entornos, podamos ver actuaciones que no incrementen el patrimonio inmobiliario de la administración, sino que nos dejen gestionar durante un tiempo esas zonas urbanas y después las retomemos a sus propietarios o las pongamos a disposición de un tercer usuario que pueda tener una necesidad. En ese tipo de cosas estamos pensando aplicar innovación respecto de fondos, aplicar innovación respecto de titularidad, y eso es una ventaja en el caso de la población envejecida a la que tú hacías referencia, Javier, es decir, ponérselo fácil. Es decir, una persona mayor que puede no hacer una inversión a largo plazo y que no le van a conceder unos créditos a largo plazo, nos puede hacer una cesión que después pueda seguir disfrutando hasta el tiempo que crea necesario. Respecto de las dudas de Santiago sobre el PB, lo que vamos a hacer, Santiago, no es ampliar la convocatoria. Lo que vamos a hacer es ampliar el número de beneficiarios de esta misma convocatoria. Y si estábamos haciendo ahora una concurrencia competitiva, vamos a dar por bueno que todos los expedientes completos que se hayan presentado reuniendo todos los requisitos van a ser aprobados. Si eso sirve para dar tranquilidad a vuestros clientes, a todos los que les habéis hecho los proyectos, que sepan que si la documentación es correcta, ese proyecto va a ser aprobado porque no vamos a establecer limitaciones. Solo en el caso de que agotemos los 3.000 y pico proyectos que se presentaron y que sigamos teniendo recursos, ampliaremos la convocatoria del PB, pero lo que vamos a hacer es dar por positivos todos los que se han aprobado que reúnan los requisitos. De materiales de construcción no le quiero quitar a Alfonso el placer de intervenir, además del corcho y de otros experimentos, de otras pruebas que estamos haciendo con otros materiales. Desde luego, es una de las prioridades de su área y lleva tiempo trabajando en ello también, en la aplicación del corcho, en las calificaciones de estos materiales de construcción autóctonos, las cáscaras de arroz que comentamos muchas veces y otro tipo de elementos de construcción que él podrá explicar y además con detalle en el momento que queráis. Respecto de deducciones por compra, Javier, vamos a ir contracorriente. No, tendríamos que hacerlas exclusivamente en la fiscalidad, en los trámites, en los tramos autonómicos, y a lo mejor ahí también tenemos capacidad de creatividad. Hemos estado viendo que están funcionando bien los préstamos y los avales financieros a la adquisición o al mantenimiento de los puestos de trabajo de las empresas, a otro tipo de iniciativas. ¿Por qué no pensar en que más allá del 80% del crédito que te concede una entidad para la adquisición de vivienda, podamos crear instrumentos de avales en el caso de jóvenes para que no dependan de la capacidad de aval de sus padres para adquirir la vivienda? Igual, en lugar de retomar las medidas de fiscalidad, en el caso de los jóvenes, en los casos de adquisición, y nuestra obligación como poderes públicos no es facilitar la compra y la propiedad, la titularidad de la vivienda, sino el acceso a la vivienda, podamos promover líneas de esas características. En cualquier caso, animo a quien haya hecho esa propuesta a que durante los debates que tengamos a partir de septiembre
de elaboración del próximo plan de vivienda, pues siga planteando esa iniciativa, porque estamos a punto de liquidar un plan y tenemos que empezar a trabajar en el siguiente. Es un problema el de la formación, quizás porque no hemos dignificado lo suficiente el oficio. Y creo que Alfonso sobre esto, que lleva trabajando también bastante tiempo, podrá insistir, pero creo que la respuesta a la pregunta la has dado tú, Javier, prácticamente. Es decir, los cursos se ofrecen y no hay suficiente demanda. Es posible que ahora nos encontramos un incremento de la demanda. Lo que tenemos que hacer es dignificar el oficio en estos temas. Yo me monto en el tren, llevo siempre mi billete en digital en el móvil para aquellos que preguntan algunas veces y les enseño el último que haya cogido, voy borrando los anteriores, y como usuaria del tren me voy dando cuenta de las mejoras que ha habido en los servicios ferroviarios, y como consejera además me doy cuenta de cómo ha cambiado la estadística. Hemos pasado en 2 anualidades prácticamente de tener todos los meses indicadores de incumplimiento de los tiempos horarios superiores al 80%, a ponernos en el 80% de puntualidad. Y algunos meses somos la comunidad con mayor puntualidad en nuestros servicios ferroviarios. No lo decimos porque el imaginario colectivo es el de justamente lo contrario, y porque además tenemos que seguir siendo exigentes. Esto no ha terminado, esto ha mejorado. Han mejorado los servicios, han mejorado las infraestructuras, han mejorado la maquinaria, pero todavía queda mucho por terminar. Y en ese sentido, pues esta misma próxima semana tendremos una comisión de seguimiento técnica del Pacto por el Ferrocarril en el que seguir rindiendo cuentas. ¿Se ha tardado demasiado en adjudicar la plataforma logística? Bueno, 1 año no se debe tardar, es cierto. También es verdad que el periodo de adjudicación ha coincidido con el periodo de la pandemia, y que los periodos de publicación, de exposición pública, de conocimiento, etcétera, pues tienen que ser conocidos y no nos podemos saltar, pero que hay que ganar tiempo en este tipo de cosas, pues sin duda. Yo solo espero que lo compensemos, a que en lugar de 16 meses de ejecución ahora, pues echemos 15 o 13 meses y que podamos recuperar algo del tiempo perdido. Pero en cualquier caso, hoy ya hay certeza, hoy ya es una realidad que se va a apostar, que se va a trabajar, que se va a empezar a construir esa plataforma logística, y eso seguro incentiva la posibilidad de implantarse nuevas empresas, adicionales empresas a las que ya están en la plataforma logística de Badajoz, que no es que no haya ninguna empresa funcionando ya. Y Alfonso, bueno, no sé si tienes algún matiz que añadir. Bueno, como ha dicho la consejera, especialmente en la línea, el proyecto LIFE, que es un proyecto europeo, además es curioso porque efectivamente desde Europa ya se ha comentado que el tema de todas las líneas de actuación, todas las líneas de financiación que puedan venir, ya, a ver, hay un borrador, hay efectivamente un comentario donde que efectivamente puedan utilizar los proyectos LIFE. Tenemos el proyecto LIFE, Renatural NZEB, que de lo que versa es conseguir edificios de energía de consumo casi nulo, pero utilizando materiales, pues efectivamente, como ha dicho la consejera, materiales reciclados, con los que además tenemos un gran nivel de desechos, con lo cual podemos resolver 2 cuestiones, como cáscaras de arroz, las plantas de KENAF con un crecimiento muy rápido, con un poder de aislamiento bastante bueno, tierra comprimida, los residuos de las cenizas de biomasa, el corcho, efectivamente, el corcho también, en este caso también con la madera, también con la Universidad de Córdoba, donde a través de, primero con rehabilitación, por supuesto, tanto de unifamiliares como de bloque, de un edificio, también de un edificio público, y sobre todo con 4 demostradores, donde nosotros, demostradores habitados, donde uno lo haremos con lo que marca el código técnico, y luego los otros 3 iremos implementando distintas soluciones. También tenemos la tierra comprimida. La tierra comprimida, la ventaja que tenemos es que efectivamente la tenemos a pie de obra. Y luego, efectivamente, hay una cuestión con el tema de la mano de obra, y que efectivamente seguridad de salud, las cortapisas que nos ponen. Me voy a preocupar exactamente del tema, porque efectivamente lo que no podemos tener es una FP dual y autonómica, con unos planes también estatales, y una serie de cortapisas con seguridad de salud. Me decía el director general que de formación, Manuel Gómez, que se habían encontrado, están manteniendo, porque efectivamente el sector les está haciendo llegar que hay una gran demanda de mano de obra cualificada, además, porque hay 2 debates. Uno, la falta de mano de obra, y la falta de mano de obra cualificada.
Gracias a eso, ellos tienen sus datos y efectivamente, como ha dicho Javier, hay algunos datos donde efectivamente dice, oye, ¿nos merece la pena? Entonces, gracias a la presión que hacéis, merece la pena. Pero es que yo quiero ir más allá y hacer más presión. Entonces, es necesario que los chavales, cuando de repente cojan y se apunten, dice, oye, apúntate aquí, tienes una salida. No, prefiero otro ciclo formativo y luego se va al sexto. ¿No lo entendía? Yo tampoco lo entiendo, no lo comprendo. Pero sí que es cierto que con el no lo entiendo, no lo comprendo, a mí no me vale. Con lo cual, yo personalmente, y se lo he hecho trasladar a la consejera, que esta inquietud la tenemos que ayudar a resolver entre todos. La solución, pues me gustaría tener la solución mágica, pero efectivamente lo que me dicen de seguridad y salud, que efectivamente la seguridad y salud, es cierto que no podemos dejar la seguridad de salud de lado por el tema de la formación, la seguridad de salud siempre por encima de todo para todos los trabajadores, pero con garantías de que efectivamente exista, por favor, un relevo generacional. Nada más porque creo que son las 2 y creo que toca. Muy bien, pues muchas gracias, Leire, muchas gracias, Alfonso, por además ese grado de resumen que tenéis, más de compilar, más quizás de la habilidad mía, que precisamente no es esa, por lo que también me ponen en los chats a veces, que dicen, no te enrolles tú tanto y deja que la consejera cuente más. Le dicen, sobre todo con el tema del que digo, bueno, la consejera ha contado bastante, lo que es muy difícil también intentar hoy a día de hoy, pues que lo que todos estamos deseando y que estamos convencidos. Y eso tengo la seguridad, y yo me comprometo a ello, de que Extremadura, por desgracia, no va a ser en los plazos que quisiéramos, pero va a tener un tren digno, sin duda alguna, si seguimos todos en el empeño y, desde luego, si somos capaces de mantener la unidad que hemos tenido en estos últimos años. Por otro lado, todos los retos los cogemos. Alfonso, sabes que nos tienes a la Confederación Empresarial para trabajar el tema de la mano de obra, de todas las ayudas que sean. La consejera lo sabe perfectamente también, que en todo lo que nos queda ahora de trabajo por esa agenda que ella ha descrito muy bien, el recorrido modélico que va a hacer en esta comunidad autónoma de participación de toda la sociedad, que luego vamos a estar en el ámbito del diálogo social, donde la vamos a trabajar en detalle a todos los niveles y a todos niveles competenciales de una manera transversal, y que luego se le va a trasladar a la Asamblea para que todos los representantes legítimos de la ciudadanía puedan dar su opinión y aportar también. Y yo creo que es muy importante porque va a ser además un antes y un después, y yo tengo la esperanza que ahora no hay mal que por bien no venga, como dice el refrán, y esta situación caótica que estamos viviendo y que nos hace cambiar, pues quizás va a ser una oportunidad para una tierra como la nuestra, que, como yo hago un símil del pelotón ciclista. Cuando uno va a cola de pelotón es casi imposible enganchar con el frente. Cuando, por desgracia, hay un accidente y se realizan las famosas montoneras en las que caen todos los ciclistas, el único que sale beneficiado es el que iba a cola de pelotón, que le da tiempo a frenar, no se accidenta y ahora ya, si quiere y es hábil, se pone de los primeros otra vez. Pues a ver si un poco así nos ocurre a Extremadura y somos capaces de esta desgracia que ha venido, pues la sobrepasamos. Por cierto, que como tuvimos el problema técnico al principio, no se pudo trasladar lógicamente lo que iba a ser el minuto de silencio y el pésame por aquello de que estamos de luto ahora mismo a todas esas personas que, por desgracia, que eso sí que es irreparable, les ha costado la vida esta situación caótica que hemos vivido del maldito virus. Por lo tanto, trasladaros en nombre de la Confederación Empresarial todo nuestro respeto y toda nuestra solidaridad y recuerdo para las víctimas, que ya por desgracia no están entre nosotros, para todos sus familiares, todo su entorno de amigos, vecinos, y esperar que sin duda alguna sean cada vez menos las personas que estén falleciendo por esto. Emplazaros y daros las gracias por vuestra participación. Decirte, consejera, que hemos tenido un mantenimiento de la audiencia pues de una fidelidad altísima, con lo cual quiere decirse que el tema era recurrente y era propicio, pero que también la temática y de la manera que se ha abordado en la parte que os toca a vosotros dos, que habéis sido los que realmente nos habéis ilustrado, pues ha tenido buena acogida por parte de nuestros televidentes en este caso. Y ya para finalizar, emplazar a todo el mundo al viernes próximo, en el que tendremos otro tema interesante. La consejera ha abierto hoy, Alfonso, cuando han hablado del tema de la modificación precisamente del Real Decreto Ley con la LOTUS, con el tema de urbanismo. Tenemos en mente hacer una jornada en la que tratemos sobre urbanismo.
sobre pasado, presente y futuro fundamentalmente del urbanismo en nuestra comunidad autónoma. Para ello intentaremos contar también con la máxima responsable en ese ámbito, con algún perfil también profesional y técnico de la comunidad autónoma que también nos pueda ilustrar sobre lo que hemos avanzado o sobre lo que todavía podemos avanzar. Y también tenemos pendiente la jornada, que no se me ha olvidado, de los ERTE, pero que la hemos aplazado por aquello de la ralentización que ha habido en Madrid en la comisión en la que estamos participando nosotros de diálogo social, para llegar a un acuerdo, para saber qué va a ocurrir a partir del 30 de junio con los ERTE. Entonces, de que empecemos a tener alguna certidumbre será cuando la organizaremos. Mi compromiso, el compromiso de la Confederación, de todo el sector empresarial, es que además vamos a tener a las personas que directamente lo están negociando en Madrid. En el foro también, aunque sea a nivel autonómico, quiero contar con ellos. Y seguiremos, por lo tanto, todos estos viernes con esta cita a las 12:30, que ya vamos con 4 minutos de retraso para esa cerveza, también, o ese refresco, esa tapa obligada, para que ayudemos también a un sector muy importante, como es el sector servicios, la hostelería y los bares, a que vayan recuperando su normalidad lo antes posible, sin olvidar las medidas de seguridad que debemos de seguir manteniendo, que es importantísimo, que no las olvidemos, pero dentro de lo que nos permitan retomar la normalidad. Y también, como viene siendo práctica habitual, agradecerte, Alfonso, muy especialmente toda tu capacidad, todo lo que nos has contado y tu disponibilidad, sin duda alguna, para con nosotros hoy, el antes, y lo que sé que vamos a poder contar contigo de cara al futuro también desde tu responsabilidad. Lo mismo, en el mismo término, me dirijo hacia la consejera, a la que además le cedo la palabra para que, de la manera que ella quiera, cierre este seminario digital de hoy. Muchas gracias a todos. Pues, Javier, muy brevemente, porque no seré yo la responsable de que hoy las empresas y los servicios de restauración pierdan clientes por seguir enganchados, gracias a la fidelidad, desde luego, de esa audiencia, y mostrar nuestra disponibilidad a estar abiertos a cualquier aportación o cuestión en la forma en la que queráis hacérnosla llegar. Y simplemente, Javier, creo que por el día que es hoy, que termina la señal de duelo nacional, pues sumarme a ese reconocimiento a las víctimas y a todos los que han hecho posible que el número de víctimas haya sido el menor de los posibles. Sé muy bien, lo sé en primera persona, lo duro que ha sido el duelo en este tiempo. Y, por supuesto, pues trasladarle un abrazo a todos los familiares y a todas las personas que han estado afectadas por esta pandemia. Pues muy bien, muchas gracias. Salud, fuerza y ánimo. Y nos vemos el viernes que viene.